Para mí como artista visual, pintor, establecer nexos con el público definitivamente es importante. Encuentros multitudinarios o masivos, como en este caso con estudiantes de arquitectura acá en Honduras. Pero también necesito momentos de soledad, momentos de tranquilidad para poder gestar, para poder entonces comenzar a parir estos proyectos artísticos. Necesito entonces hacer una pausa, necesito hacer silencio, necesito entonces poder estar tranquilo. Pero no necesariamente todo es tranquilidad. Hay momentos en que la energía creativa fluye a raudales, a borbotones, y necesito entonces canalizarlas. Incluso muchas veces hasta puedo agredir las paredes. En este caso es un centro cultural cerca de Nueva York, donde es el gesto caligráfico de vencer o morir. Uno de los proyectos que considero más interesantes fue este, que es el insectario, Inquietud en el recinto de clausura. Se trató de una serie de esculturas pequeñas en resinas que al final estaban iluminadas y cuando estaban puestas en el recinto parecía que estaban flotando entre las paredes negras. Pero también había una sala en este mismo proyecto que considero que era luminosa, era un rojo vibrante, maravilloso desde mi punto de vista. Las paredes eran rojas, también los cuadros eran rojos, pero también había unos pequeños elementos en verde, verde neón, como en este caso este aro, que no hacía sino más bien enfatizar la alta textura roja. Pero también este que fue presentado hace unos años, eran pequeñas texturas, pero los colores eran más vivos. Lo interesante en este caso era más bien la disposición de las texturas que estaban agrupadas en forma de cardumen y que estaban distribuidas tanto a lo largo como a lo ancho de todos los lienzos. Cómo congelar la fugacidad, cómo detener el movimiento. Ese era uno de los retos que me planteé, sobre todo acá, que quedara impregnado el acrílico sobre los lienzos. Y este fue uno de los proyectos que considero interesantes, que fue Los Errantes hace unos años. Los jóvenes definitivamente son un volcán de energía. Donde ellos están, nos impregnan de energía. Y en este caso estoy posando y pasándola bien, disfrutando con unos alumnos ya en el lejano oriente, en Taipei, en la Villa de los Artistas, hace unos años. Pero si nos trasladamos al otro lado del mundo, a las antípodas, en un pueblo apacible en New London, en Connecticut, aquí el reto era que los niños, junto con miembros del staff, se fueran a poner frente a una de mis pinturas y recrearlas y representarlas según su propio criterio. Considero que los resultados fueron buenos, entonces podemos ver en la sonrisa de la niña, y aquí el ejercicio fue más bien de discernimiento, que ella pudiese determinar qué parte de la obra, qué hacerla, cómo hacerla, para que no fuera una simple copia. Y desde mi punto de vista resultó exitoso. Uno de los deseos de uno como artista es que el público pueda hacer lecturas de la obra, que pueda zambullirse, que pueda meterse, que pueda hacer una especie de soberanía de lectura. Y les voy a decir una cosa, normalmente los mejores jueces y los implacables suelen ser los niños y los jóvenes, por ser un público desprejuiciado. ¿Hasta dónde puede impactar una obra de arte en la mente, en el corazón, en la psique de una persona o en un niño como este? Pienso que es muy difícil determinarlo porque no es mensurable, o sea, cuantitativa ni cualitativamente lo puedo determinar. Pero esta imagen habla más que 1000 palabras. Ver el gesto de este niño es maravilloso. Estando hace unos años en Michigan State University, en una residencia, tuve la oportunidad de poder compartir con miembros del staff y algunos artistas que se estaban formando en esta universidad. Lo interesante es que uno de los muchachos que iba a hacer su tesis la hizo en base a una interpretación de mis obras. Los artistas tenemos muchas mañas y algunos elementos que se vuelven recurrentes. En mi caso son altas texturas creadas en resinas y el magma, el elemento ígneo, lo volcánico que comienza a fluir y termina abrazando el lienzo. Pero también la interpretación de la sociedad, en este caso la hondureña, poner algunos elementos que tengan suficiente ambigüedad para que tenga muchas interpretaciones es interesante. En este caso traté de interpretar o de leer la sociedad hondureña en base a una rata. Como ustedes comprenderán, tiene mucho significado.
poder hacer un performance, como en este caso, esta bailarina con este pigmento azul maravilloso, luminoso, que se presentó hace unos días en la última exposición que tuve, ella prácticamente era una elongación de las pinturas. Ella era un atrapasueños viviente, danzando frente a los cuadros. Y aquí vuelvo a la parte masiva. Entonces vemos a los estudiantes de Bellas Artes en el proyecto La Alfombra, donde ellos van hacia lo largo, hacia lo ancho, la parte multitudinaria, donde ellos podían dialogar con la obra, podían dialogar con el artista, fue verdaderamente un escenario interpretativo. Y volvemos a la soledad. Qué interesante es lograr que la gente pueda volver a hacer una visión más intimista, donde el ojo pueda focalizar aquellos detalles que antes habían pasado desapercibidos dentro de todo aquel mare magnum de la visita absolutamente masiva. En esta diapositiva tenemos el desastre, mi estudio, el despelote, el desgorre total. Si en el anterior prácticamente estaba la alfombra toda clean, aséptica, aquí estamos generando el vivo queso, como dirían los macizos. Uno como artista es donde palpita realmente. Y al final estar sentado sobre la propia obra, sobre los colores, mirar en lontananza. Pero lo que es más interesante es poder tener todos estos colores, ponerlos en una copa o mejor, en una jarra de cerveza y al final brindar con ustedes, mis amigos. Gracias.